Hay algo muy distinto en el hombre lobo respecto a otros monstruos clásicos del terror. Drácula puede entrar en tu casa, una criatura puede perseguirte desde la oscuridad, un fantasma puede aparecer en un lugar concreto, pero el hombre lobo funciona de otra manera. El problema no viene de fuera, sino que empieza dentro de una persona normal. Ahí sigue estando gran parte de su fuerza incluso hoy, en esa idea de la pérdida de control, en descubrir que hay algo salvaje debajo de la parte civilizada que le enseñamos al resto en nuestro día a día. Algo violento, instintivo, animal, y además el hombre lobo siempre ha estado ligado a lugares muy concretos. Bosques, montañas, caminos rurales, aldeas aisladas, lugares donde parece más fácil creer que ciertas leyendas podrían seguir existiendo todavía. Al fin y al cabo, el hombre lobo nunca ha sido solo una criatura del terror. Ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los siglos. Ha sido una maldición, un castigo, un símbolo de violencia, una transformación física dolorosa, incluso una forma de hablar del cuerpo, del deseo, de la pérdida de identidad. Y precisamente por eso sigue siendo una figura tan potente dentro del género. En el fondo, el licántropo ha hablado siempre de algo profundamente humano, y es ese miedo a convertirnos en alguien sobre quien ya no tenemos el control. ¿Por qué el hombre lobo sigue funcionando? Creo que una de las razones por las que se sigue hablando del hombre lobo es porque nunca se ha llegado a separar de ese lado humano. Incluso cuando se transforma sigue habiendo algo reconocible dentro de él. Eso lo vuelve algo mucho más incómodo que otros monstruos. El licántropo no suele representar un mal externo, sino que suele representar algo que ya estaba ahí antes de la transformación. Y como siempre, dependiendo de la época, todas estas ideas y miedos han ido cambiando. Durante años el hombre lobo se utilizó para hablar de esa pérdida de control sobre uno mismo. Otras veces aparecía relacionado con la sexualidad, la enfermedad o incluso la adolescencia y los cambios físicos del cuerpo. Todo esto hace que sea una figura muy flexible dentro del género, porque el monstruo cambia al tiempo que lo hacen los miedos de cada generación, pero hay algo que siempre permanece en la licantropía, que es la transformación. Porque es el momento en el que el cuerpo deja de obedecer, y ahí creo que está una de las imágenes más potentes de todo el género. No es solo el dolor y la violencia, sino la sensación que lo acompaña de que esa transformación es inevitable. Como si hubiese algo dentro del personaje esperando el momento para poder salir. Además, a diferencia de otros monstruos clásicos, el hombre lobo tiene una relación muy física con el entorno. El bosque, la noche, la luna y la caza. Todo parece empujarlo constantemente hacia una versión más salvaje de sí mismo. A lo mejor por todo esto el licántropo sigue siendo una figura tan potente incluso después de tantos años, porque habla de algo que sigue completamente presente. El miedo a descubrir que debajo de toda parte civilizada seguimos guardando algo mucho más primitivo. Ahora vamos a hablar de los orígenes del hombre lobo. Aunque relacionamos al licántropo con el cine, es una figura que lleva existiendo muchos siglos antes, y que de hecho aparece en culturas muy distintas entre sí. Y eso ya nos dice algo del tipo de miedo que representa, uno muy colectivo y muy global. Una de las historias más conocidas aparece en la mitología griega con el rey Licaón. Según el mito, intentó engañar a Zeus ofreciéndole carne humana durante un banquete. Como castigo, el dios terminó transformándolo en una criatura salvaje. Y este mito es muy importante en relación a la figura del licántropo, porque al principio solía parecer como una imposición de un castigo, como una consecuencia de haber cruzado un límite, haber cedido a la violencia, al canibalismo, a los impulsos más brutales del ser humano. Pero el mito cambia dependiendo de la cultura. En algunas leyendas nórdicas, por ejemplo, aparecen guerreros relacionados con pieles de lobo y estados de furia casi animales, como los berserkers. Ahí la transformación no era siempre una maldición. A veces la licantropía estaba ligada a la guerra, a rituales o a una conexión espiritual con el propio animal. Más adelante, durante la Edad Media, la figura del hombre lobo empieza a mezclarse cada vez más con la superstición y el miedo religioso, porque igual que ocurrió con las brujas, muchas personas fueron acusadas de licantropía. Había juicios, confesiones forzadas y relatos sobre personas que aseguraban transformarse y atacar animales o incluso seres humanos durante la noche.
Y lo interesante es que en el fondo todas estas historias hablan de lo mismo. El miedo a que una persona aparentemente normal pueda acabar convirtiéndose en algo monstruoso. De ese miedo a perder la identidad humana. Es una de las grandes diferencias entre el hombre lobo y otros monstruos clásicos. El vampiro suele conservar el control. El hombre lobo muchas veces no. La transformación lo arrastra. Lo convierte en un ser impulsivo, violento y casi imposible de detener. Probablemente por eso es una figura que ha sobrevivido a lo largo de los siglos en las leyendas y relatos populares. El miedo a perder el control sobre uno mismo sigue siendo igual de potente hoy que hace cientos de años. El hombre lobo en el folclore español y latinoamericano. Lo interesante del hombre lobo es que el mito no se quedó únicamente en Europa Central o en las versiones más conocidas del cine clásico. En España y Latinoamérica también existen muchísimas leyendas y mitos relacionados con la licantropía, que además suelen tener algo mucho más cercano al folk horror y la tradición oral. En Galicia, por ejemplo, aparece la figura del lobisón, un tipo de hombre lobo profundamente ligado al mundo rural, el monte y a la superstición popular gallega. Dependiendo de la leyenda, la maldición podía caer sobre el séptimo hijo varón de una familia, especialmente si no había nacido ninguna mujer entre medias. Lo interesante es que aquí el monstruo no suele tener nada de elegante ni de cinematográfico. Suele aparecer como una figura miserable, condenada y enferma. Una persona condenada por una especie de fatalidad hereditaria de la que no puede escapar. Además, siempre muy ligada al territorio. Caminos rurales, cementerios, cruces y montes perdidos en mitad de la niebla. Lugares donde da la sensación de que estas historias todavía podrían seguir existiendo. De hecho, parte de esa tradición terminó llegando también al cine con películas como El Bosque Lobo, inspirada parcialmente en el caso real de Manuel Blanco Roma Santa. Ahí vuelve a aparecer algo muy importante dentro del mito, que es la dificultad de separar completamente la superstición de la violencia humana real. Muchas veces el hombre lobo nace literalmente de ese espacio ambiguo, entre leyenda, enfermedad y miedo colectivo. Y cuando el mito llega a Latinoamérica cambia otra vez de forma. Ahí aparece el lobizón o luisón, especialmente en países como Argentina, Paraguay o Uruguay. Y otra vez vuelve la idea del séptimo hijo varón marcado por una maldición, una creencia tan extendida que incluso terminó generando tradiciones reales, como el padrinazgo presidencial en Argentina para los séptimos hijos varones. Todo esto nos demuestra que el hombre lobo nunca ha estado limitado únicamente al cine. Durante mucho tiempo fue una historia que la gente contaba de verdad, una leyenda ligada a lugares concretos, familias concretas y comunidades donde lo sobrenatural todavía formaba parte de la vida cotidiana. Porque recordemos que el hombre lobo siempre conserva ese lado cercano, ese lado humano. Ahora vamos a ver el hombre lobo como miedo social. Porque con el paso de los años el hombre lobo empezó a convertirse en algo más que una criatura de leyenda. El mito fue absorbiendo los miedos sociales de cada época en la que habitaba. Y eso se nota muchísimo porque también empiezan a aparecer los primeros registros históricos de licantropía. Durante siglos hubo personas acusadas de transformarse en animales, cometer asesinatos o atacar ganado durante la noche. Muchas veces estas acusaciones aparecían en contextos de histeria colectiva muy parecidos a los procesos de brujería. Había interrogatorios, confesiones forzadas y juicios donde lo sobrenatural y la violencia real se mezclaban muchísimo. Probablemente el caso más conocido en España sea el de Manuel Blanco Roma Santa, porque el asesino gallego del siglo XIX aseguró durante su juicio que sufría una maldición que lo transformaba en lobo. Roma Santa confesó varios asesinatos y describía supuestas transformaciones físicas y ataques cometidos mientras vagaba por los montes de Galicia convertido en lobo. Lo más interesante es que el caso dio lugar a dos interpretaciones completamente distintas. Para parte de la población, Roma Santa era literalmente un hombre lobo. Para otros, simplemente estaba utilizando la superstición popular para justificar sus crímenes de alguna forma. En ese límite aparece algo fundamental dentro de la figura del licántropo, esa frontera borrosa entre mito y realidad. Muchas veces el hombre lobo servía también para señalar a quienes quedaban fuera de la norma, personas marginadas, individuos violentos, gente que vivía apartada de la comunidad. Y esto también hace que el licántropo sea un monstruo muy diferente a otros clásicos del terror.
Muchas veces no surge como una amenaza externa, sino que nace de la propia sociedad. La licantropía permite transformar comportamientos humanos reales en algo monstruoso. La violencia, la rabia, los impulsos destructivos, todo eso lo proyectamos en la imagen del animal. Aunque además hay otro elemento muy importante, que es el cuerpo. Porque el hombre lobo nunca ha dejado de estar relacionado con esa pérdida de control sobre nuestro cuerpo y sobre uno mismo. Algo que cambia tu voz, tus movimientos, tu comportamiento o incluso tu apariencia. Y ahí es donde el hombre lobo yo creo que termina de alejarse del todo de la simple figura del monstruo que ataca durante las noches de luna llena. Debajo de todo eso siempre hay algo muchísimo más incómodo. La idea de que todos podemos acabar convirtiéndonos en algo que no reconocemos de nosotros mismos. El nacimiento del hombre lobo cinematográfico. Aunque el licántropo llevaba existiendo muchos siglos en leyendas y relatos populares, la figura, la imagen que todos compartimos en el imaginario colectivo es la que nos transmitió el cine, y especialmente el Hollywood clásico. Muchas de las reglas que asociamos automáticamente al hombre lobo no estaban tan ligadas a los relatos originales. La luna llena, por ejemplo, no aparecía de forma tan clara y universal en todas las leyendas antiguas. Igual que tampoco existía siempre esa idea del monstruo bípedo cubierto completamente de pelo que termina convirtiéndose casi en una bestia humanoide. Gran parte de esa iconografía se consolida a partir de películas como Werewolf of London y sobre todo The Wolfman. Y ahí ocurre algo muy importante, el cine empieza a ordenar el mito, a crear esos símbolos, esos iconos que todos reconocemos cuando nos hablan del hombre lobo. La transformación bajo la luna llena, el cuerpo deformándose, la transformación transmitida por mordedura, el monstruo bípedo, las balas de plata. Lo curioso es que muchas de estas ideas funcionan tan bien visualmente que terminan sustituyendo al propio folclore original en la memoria popular. Las balas de plata son muy buen ejemplo. La plata ya estaba asociada desde hacía mucho tiempo a la pureza, lo sagrado y a la protección contra criaturas sobrenaturales. Pero es el cine el que termina fijando definitivamente esa idea de que el hombre lobo solo puede morir mediante una bala de plata. Ocurre algo muy parecido con la propia transformación física. En muchas leyendas tradicionales, el licántropo podía parecer simplemente un lobo normal o una figura mucho menos monstruosa de lo que imaginamos hoy. Pero el cine necesitaba el impacto visual. Necesitaba convertir la transformación en espectáculo y a la vez conservar al actor. Poco a poco el cine va volviendo al hombre lobo más grande, más agresivo y más físico. Empieza a caminar erguido, sus rasgos humanos se mezclan con colmillos, garras y pelo hasta crear una criatura mucho más reconocible para el espectador moderno. Además hay algo muy importante en la manera en la que Universal construye al personaje. The Wolfman no representa únicamente al licántropo como una amenaza. Larry Talbot es sobre todo un personaje condenado, alguien atrapado dentro de una transformación que sabe que no podrá controlar. Y en ese momento aparece una de las claves del licántropo cinematográfico, que es la tragedia. A diferencia de los demás monstruos clásicos, el licántropo consigue seguir despertando cierta compasión. Hay algo profundamente triste en la transformación, porque normalmente implica la destrucción de la identidad del personaje, y con el tiempo el cine acaba construyendo su propia versión del mito, más visual, más espectacular y mucho más universal. Pero debajo de todos esos símbolos que hoy reconocemos inmediatamente, sigue permaneciendo el mismo miedo que llevaba siglos acompañando al personaje, el miedo a perder completamente el control sobre uno mismo. El cuerpo y la transformación. Probablemente hay una razón específica por la que el hombre lobo sigue funcionando muy bien dentro del cine, y es esa transmutación. Más allá del monstruo final, pocas cosas resultan tan incómodas como ver un cuerpo que deja de pertenecerse a sí mismo. Y eso el cine lo entendió y lo aprovechó muy rápido. Sobre todo a partir de los 70 y los 80, cuando los efectos prácticos comenzaron a permitir mostrar transformaciones mucho más detalladas, violentas y físicas. Ahí aparecen películas fundamentales como An American Werewolf in London de John Landis. A día de hoy sigue siendo una de las transformaciones más impactantes del terror en general porque se siente dolorosa.
Los huesos se alargan, la piel se deforma y el cuerpo parece romperse mientras el personaje todavía sigue consciente de lo que está pasando. Ya no era la transformación elegante o casi teatral del cine clásico. Ahora daba la sensación de que el personaje estaba sufriendo de verdad. Algo parecido ocurre con The Howling. Joe Dante lleva todavía más lejos el componente grotesco y animal del licántropo. Convierte la transmutación en un auténtico espectáculo de horror físico lleno de colmillos, carne y mutación constante. Creo que ese es otro momento en el que cambia la forma de entender el hombre lobo dentro del cine, porque el miedo deja de estar únicamente en la criatura final y se suma todo ese pánico a la propia transformación. Ese proceso de perder el control sobre el cuerpo, sentir que algo dentro de ti está cambiando y no puedes hacer nada para detenerlo. Y eso hace que el licántropo conecte muy bien con los temas que están dominando el terror contemporáneo. La adolescencia, la sexualidad, la identidad física o el miedo al propio cuerpo. Ahí entra también Ginger Snaps, que probablemente sea una de las reinterpretaciones más inteligentes del hombre lobo moderno. Utiliza directamente la licantropía como metáfora de pubertad y de todos esos cambios físicos y emocionales que aparecen en la adolescencia. Lo importante es que lo hace sin dejar de perder ese componente trágico del personaje, porque la transformación sigue sintiéndose inevitable. Como si el monstruo llevase esperando dentro del cuerpo desde el principio de la película. Incluso películas más centradas en la acción o el espectáculo, como Van Helsing, mantienen todavía esa fascinación visual por la transformación del licántropo. Ahí el hombre lobo se convierte casi en una criatura gigantesca y desatada, diseñada para el blockbuster fantástico, alejándose bastante del componente folclórico o trágico del monstruo clásico. Y aún así, en esa película la transformación sigue siendo el centro de todo y una de las mejores transformaciones que hay del hombre lobo en el cine. También ocurre en películas como Dog Soldiers, donde el hombre lobo recupera algo más salvaje y agresivo, casi militarizado, mezclando survival horror con criaturas enormes y brutales encerradas en mitad del bosque, o en Late Faces, que devuelve al licántropo a un terreno mucho más melancólico y clásico, utilizando la figura del hombre lobo para hablar sobre vejez, aislamiento y deterioro físico. Y todo esto vuelve a demostrarnos algo muy interesante sobre la criatura, porque puede cambiar muchísimo dependiendo del tono, de la película o de la época, pero siempre conserva el componente físico y la transformación, eso que convierte algo humano en algo impredecible, la relación entre el hombre lobo y el folk horror. Muchas veces clasificamos al licántropo dentro del cine como en terror clásico o más body horror, pero realmente yo lo ligaría muchísimo con el folk horror, porque comparten algo fundamental, que es esa conexión con el territorio. Bosques, montañas, aldeas aisladas o historias transmitidas oralmente durante generaciones. El hombre lobo funciona especialmente bien dentro de estos escenarios porque parece una parte más del paisaje, como si esa criatura hubiese surgido del propio bosque o de la noche rural. Creo que ahí el licántropo recupera algo mucho más inquietante que en las versiones más hollywoodienses. Deja de sentirse como una criatura espectacular y empieza a sonar como una historia que alguien podría contarte realmente. Vuelve al mito y a la leyenda. Eso se nota muchísimo en The Company of Wolves, una película profundamente influenciada por los cuentos populares y por la reinterpretación oscura de Caperucita Roja que hizo Angela Carter. Aquí el bosque se convierte en un espacio casi onírico, lleno de deseo, violencia y transformación. Los hombres lobos también aparecen constantemente ligados al miedo a crecer, al despertar sexual y a lo desconocido escondido bajo los relatos tradicionales. También ocurre algo parecido con November, una película estonia muy rara, casi hipnótica, donde el folclore rural y las supersticiones populares impregnan absolutamente todo. El mundo de la película parece gobernado por reglas antiguas que sobreviven al margen de la modernidad. Algo parecido aparece también en When Animals Dream. Aquí el hombre lobo se mezcla con el aislamiento, el paisaje costero y la sensación de crecer sintiéndote diferente dentro de una comunidad pequeña, donde todo el mundo parece conocerse demasiado. Esa es una de las razones por las que el licántropo encaja tan bien dentro del folk horror, porque el monstruo siempre está ligado a algo ancestral, a historias antiguas, a las supersticiones rurales o a lugares donde todavía da la sensación de que la naturaleza conserva algo salvaje y difícil de controlar.
A lo mejor por eso el hombre lobo sigue funcionando especialmente bien cuando regresa al bosque, cuando regresa a la noche, a la niebla y a los caminos perdidos donde nacieron originalmente muchas de sus historias. La crisis y la reinvención del licántropo. Aun siendo una de las criaturas más clásicas del terror, creo que el hombre lobo ha tenido muchísimas dificultades para mantenerse vigente dentro del terror contemporáneo a medida que ha ido avanzando. Muchos más obstáculos que el vampiro, por ejemplo. Drácula puede reinventarse constantemente desde el romanticismo, la elegancia, el erotismo e incluso la tragedia. Pero el hombre lobo depende de algo mucho más concreto, que es la transformación. Llega un momento en el que repetir siempre la misma criatura es insuficiente. De hecho, durante un tiempo el licántropo quedó atrapado entre dos extremos, o películas muy centradas en la nostalgia del mundo clásico, o versiones cada vez más cercanas a la acción, el CGI y el blockbuster fantástico. Ahí entra Van Helsing, donde el hombre lobo se convierte prácticamente en una criatura superheroica diseñada para el espectáculo visual. Algo parecido ocurrió también con la saga de Twilight. Aunque mucha gente piense primero en los vampiros, la figura del hombre lobo tuvo muchísimo peso dentro de toda la estética y el imaginario de esta saga. Y es muy curioso que vuelve a aparecer una diferencia muy marcada entre ambos monstruos. El vampiro sigue representando algo elegante, sofisticado y casi aristocrático, mientras que los licántropos aparecen mucho más ligados al cuerpo, al territorio, a la manada y al instinto. Incluso visualmente se sienten mucho más físicos y salvajes. Aunque Crepúsculo llevó todo esto a un terreno romántico y juvenil, muchas de esas raíces siguen estando ahí debajo. Pero a la vez, a lo largo de los últimos años han vuelto a aparecer reinterpretaciones que me parecen mucho más interesantes del licántropo. Películas que vuelven a conectar su figura con el terror, con el aislamiento, con el componente folclórico del mito. Ahí entrarían películas como The Wolf of Snow Hollow, que mezcla humor negro y paranoia alrededor de una pequeña comunidad marcada por una serie de asesinatos, o Werewolf Within, que utiliza el misterio y la desconfianza colectiva para jugar constantemente con la idea de quién es realmente el monstruo. Y digo todo esto para dar una especie de golpe sobre la mesa y decir que el licántropo sigue funcionando muy bien cuando deja de ser simplemente un espectáculo visual, cuando vuelve a eso que hizo interesante al personaje. Y por eso hay tanta expectativa alrededor de la película Werewolf de Robert Eggers. Todo apunta a que quiere recuperar precisamente esa parte más oscura, medieval y folclórica del licántropo. Un hombre lobo mucho más cercano a la superstición, al bosque y a la brutalidad de las leyendas antiguas que a la criatura digital del blockbuster moderno. Y honestamente, después de The Witch o The Lighthouse, yo confío plenamente en Eggers y la estoy esperando con ansias. Creo que Robert Eggers es un director que puede devolver al hombre lobo la posición que merece dentro del terror. Ese miedo a la bestia, pero también a todo lo humano que sigue escondido dentro de ella. Vampiros contra licántropos, dos monstruos opuestos. Es curioso ver cómo con el paso de los años el cine unió al vampiro y al hombre lobo constantemente. Además los enfrentó como enemigos naturales. Lo hemos visto en sagas como Underworld, en Van Helsing o incluso en algo tan masivo como Twilight. Y aunque muchas veces eso se utilice simplemente como espectáculo o fantasía, en el fondo sí hay algo muy interesante detrás de esa oposición constante entre ambos monstruos. El vampiro suele estar ligado al control, a la elegancia, a la inmortalidad y a la sofisticación. Incluso cuando es monstruoso, normalmente conserva cierta inteligencia fría y calculadora. Mientras tanto, el hombre lobo funciona casi desde el extremo contrario. El cuerpo, el instinto, la violencia o la pérdida del control. Uno habita castillos, mansiones o espacios cerrados. El otro pertenece al bosque, a la noche y a lo salvaje. Por eso ambas criaturas han funcionado también juntas dentro de la ficción a lo largo de tantísimos años. Representan dos tipos de miedos distintos al monstruo. El miedo a perder el alma con el vampiro y el miedo a perder el control sobre el cuerpo con el licántropo. Honestamente creo que toda esta relación entre vampiros y hombres lobo da para un vídeo aparte, que si te interesa déjame saberlo en los comentarios. Porque hay muchísimo en sus raíces, sus símbolos y la forma en la que han ido evolucionando dentro del cine de terror, y son mucho más complejas de lo que pueden parecer a simple vista. Conclusión.
Es una realidad que el hombre lobo ha perdido muchísimo peso a lo largo de los últimos años en el cine de terror. Mucho más que otros monstruos clásicos que sí que están regresando, que sí que están teniendo más peso, como el vampiro, la momia. Pero al mismo tiempo tengo la certeza de que es una figura que puede volver con más fuerza que nunca. Sobre todo por la presencia y la vigencia del body horror dentro del género actualmente. Porque la figura del hombre lobo precisamente funciona muy bien desde la transformación física, desde el dolor o desde el miedo a perder el control sobre uno mismo y sobre su cuerpo, que son temas que también están relacionados con el body horror. Y ya he dicho que tengo plena confianza en Robert Eggers para la película de Werewolf. Seguro que va a hacer algo mucho menos espectacular y más incómodo, que creo que va a marcar un antes y un después en la trayectoria del hombre lobo en el terror contemporáneo. Y la figura del licántropo es una de las que más me interesa tanto como espectador como escritor. Conecta muy bien con muchas de las cosas que me obsesionan dentro del terror: el territorio, las leyendas, la violencia humana, la transformación y todo lo que aparece cuando lo salvaje rompe la superficie de lo cotidiano. De hecho, en Cartografía del Miedo, mi antología de relatos de terror, hay uno de ellos que está relacionado directamente con la figura del licántropo, pero no voy a decir cuál es para no arruinar la sorpresa. Si alguien termina descubriendo qué relato es, me interesa muchísimo que me deje su opinión en los comentarios. En el próximo vídeo nos vamos a alejar bastante de estas criaturas clásicas para acercarnos más a un territorio muy diferente del horror: la obra de H.P. Lovecraft. Vamos a analizar algunos de sus relatos más importantes y por qué su forma de entender el miedo sigue influyendo tantísimo en el terror actual. Así que si os interesa todo este lado más cinematográfico, literario y cultural del género, podéis quedaros por aquí.